tardes. Pues va a empezar la siguiente presentación de su servidor, Carlos Ernesto Arcudia Hernández, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en este congreso todos de nuestro trabajo, pues bueno, como puedes ver, es sobre la privatización, los aspectos legales de la privatización de los ferrocarriles. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Pues miren, pues como una introducción, la creación, ¿verdad?, de los ferrocarriles mexicanos, pues se inscribe dentro del amplio proceso de privatización de las empresas del Estado que inició nuestro país en 1980. Los ferrocarriles pues tienen una carga simbólica porque pues todos en México sabemos, la Revolución Mexicana pues se hizo a través de los ferrocarriles y es el general Lázaro Cárdenas del Río, ¿verdad?, quien se encarga de pues estatizarlos, nacionalizarlos y pues bueno, en 1937. Recordemos que pues el general Cárdenas también es quien nacionalizó el petróleo en 1938. Entonces estamos hablando del fundador del Estado mexicano moderno. La estatización, bueno, realmente Ferrocarriles Nacionales de México, como tal, surgen durante el Porfiriato, en 1907, con la nacionalización del Ferrocarril Central y el Ferrocarril Mexicano. Bueno, el Estado se hace con ellos, que eran las ferrocarriles del país, pero pues con la nacionalización del general Cárdenas, pues se da otro paso, o sea, un paso pues, en la completa estatización del mismo. Es un proceso que llevó pues muchos años, ¿verdad? Y pues un proceso pues, que nosotros decimos que fue contradictorio. ¿Por qué? Porque pues primero, de hecho, Cárdenas establece la Administración Obrera de Ferrocarriles. Esta, pues bueno, no resulta lo exitoso que se creía. Y su sucesor, el presidente Ávila Camacho, pues pone una administración profesional, ¿verdad? Y entonces, pues bueno, en general hubo baja inversión, hubo cierta corrupción, y pues al final cae el número del transporte de pasajeros y el transporte de carga, y pues bueno, pues finalmente es privatizado, ¿verdad? En esta ola privatizadora que tuvimos en nuestro país. La metodología de nuestro trabajo, pues es un carácter, o sea, lo estudiamos desde el punto de vista del derecho económico. El derecho económico es una rama jurídica, ¿verdad?, que estudia los impactos de la regulación legal en la regulación económica. Es la intervención legal en la economía. Tiene un carácter instrumental. O sea, las normas de derecho económico inciden directamente en el funcionamiento de la economía. Entonces aquí pues analizaremos el derecho económico de la privatización, así como un derecho económico, modelo de sustitución, de industrialización sustitutiva de importaciones, que justificó pues la estatización de los ferrocarriles. Aquí la implementación, que ahora la vamos a ver, del modelo neoliberal, pues de alguna forma incide en el diseño legal de la privatización. Haremos un ejercicio de integración normativa, pues desde la reforma a la Constitución del artículo 28, que permitió la privatización de los ferrocarriles, y la ley reglamentaria del servicio ferroviario, y pues repasaremos muy brevemente los resultados, ¿verdad?, pues de este proceso. Pues bueno, el modelo neoliberal, que es dentro del cual se inscribe esta privatización, pues se caracteriza por la desregulación económica, ¿sí? Que quiere decir que, pues bueno,
¿no? Se suprimen regulaciones innecesarias, pero también se crea, ¿verdad? Pues una nueva regulación. Se abren fronteras. En México, en concreto, pues se da en dos pasos. El primero es que en 1986, pues México se adhiere a las negociaciones del Acuerdo General de Aranceles, sobre Aranceles y Comercio, el GATT. Y en 1994, pues entra en vigor el Tratado de Libre Comercio para América del Norte. El primero es en la época de la Madrid, el segundo es en la época de Carlos Salinas de Gortari. Y pues el proceso en el cual nos concentraremos, que es el proceso de privatización de las empresas del Estado. También tuvo tres etapas, las vamos a repasar ahorita así de pronto, ¿verdad? Es un proceso que duró de 1982 al año 2000, estamos hablando de 18 años, pues no es un proceso que se haya dado en una sola etapa y que haya sido sencillo y abarca pues diferentes etapas y diferentes ramas industriales. Al terminar el sexenio de José López Portillo en 1982, había 1,150 empresas propiedad del Estado y pues como uno de los rasgos del modelo neoliberal, pues se considera que la intervención directa del Estado en la economía pues ya no tenía mucho sentido. O sea, el Estado interventor del Estado propietario quiebra en 1982, la crisis de la deuda, bueno, que se salda incluso con la nacionalización de la banca. López Portillo termina nacionalizando la banca y pues bueno, esa es la última gran nacionalización, porque de ahí en adelante, de la Madrid, como veremos, Salinas y Zedillo, desincorporaron el gran aparato de producción estatal. Entonces, pues bueno, Miguel de la Madrid Hurtado reforma los artículos 25 y 28 constitucionales para introducir el derecho económico en la Constitución, aparentemente con el propósito de fortalecer la participación del Estado o de clarificar su participación por un concepto de rectoría, ¿verdad? Pero que clasifica a las empresas de su propiedad en estratégicas, prioritarias y no estratégicas. Aunque la letra de la Constitución pareciera que el Estado se iba a reforzar, pues la verdad es que no, fue todo lo contrario. Paradójicamente, en esta primera etapa, que es de 1982 a 1988, Ferrocarriles Nacionales de México, que era el monopolio estatal de los ferrocarriles, pues se fortalece, porque de la Madrid termina fusionando todas las empresas que todavía quedaban, que si bien eran propiedad del Estado, pues estaban dispersas, las unifica en Ferrocarriles Nacionales, queda una sola empresa, y absorbe pasivos laborales, pues por $1,000 millones, que en aquel entonces pues era bastante, máxime en un contexto de fuerte crisis económica y de un problema de ingresos fiscales por diferentes cuestiones. Su sucesor, Carlos Salinas de Gortari, él no reforma la Constitución, pero profundiza el proceso de privatización de las empresas del Estado. Durante la administración de Carlos Salinas de Gortari, pues se privatizan sectores que eran rentables, pues las aerolíneas, la empresa Diesel Nacional, los ingenios azucareros, y pues las grandes privatizaciones que fueron la Telefónica, Telmex, todas las 18 instituciones de crédito, la banca, y la siderúrgica Sidermex, que era la controladora de Fundidora Monterrey, Aceros y Altos Hornos de México, y Siderúrgica Lázaro Cárdenas, Las Truchas, que era pues el monopolio estatal del acero. Pues sabemos que el acero es un material clave en la economía. En lo que nos respecta al proceso de privatización de ferrocarriles, pues Ferrocarriles Nacionales de México consiguió conservando su propiedad estatal, pero se privatizan algunos servicios como los talleres de mantenimiento y vende la Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, la Concarril, se la vende a Bombardier. Pero Ferrocarriles seguía siendo del Estado. Es su sucesor, Ernesto Zedillo, que en 1995 tiene que hacer frente a una emergencia económica, en 94-95. El sexenio de Salinas termina con una crisis, bueno, más bien el sexenio de Zedillo inicia con una crisis en diciembre del 94,
Y pues una de las propuestas que hace Cedillo para hacerse de recursos era la privatización de puertos, aeropuertos y ferrocarriles. Para desincorporar la empresa Ferronales, pues es necesario reformar el artículo 28 constitucional y expedir la ley reglamentaria del servicio ferroviario. De estas, pues bueno, exponemos muy brevemente, ¿verdad? La nueva redacción del cuarto párrafo del artículo constitucional dice que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correas, telégrafos y radiotelegrafía, petróleo y los demás hidrocarburos, petroquímica básica, minerales radioactivos y generación de energía nuclear, electricidad y las actividades que expresamente señalan las leyes que expide el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias, en términos del artículo 25 de la Constitución. El Estado, al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y soberanía nacional de la nación al otorgar concesiones o permisos para mantener el dominio de las vías de comunicación. Pero ya está hablando, ya desde la Constitución, dicen que, bueno, este servicio que antes era exclusivo del Estado, ahora resulta que se va a concesionar. Con estas salvaguardas que, pues bueno, a la hora, pues resultaron ser poesía, pero pues nada más. La ley reglamentaria del servicio ferroviario, que es la norma, ¿verdad?, que implementa esta reforma constitucional, tiene como objetivo, pues, definir los mecanismos y las reglas para otorgar concesiones. Esta ley fue creada para regular la construcción, operación, explotación y mantenimiento de los ferrocarriles, así como el servicio público de transporte ferroviario. Nuestra privatización, por ejemplo, a diferencia de ahora, por ejemplo, ahorita en España, desde hace muchos años, lo que yo vivía en España, empezó la liberalización, no la privatización, la liberalización. Renfe pasó de ser el monopolio que operaba tanto los trenes como las estaciones y las vías, se divide en ADIF, que es quien tiene las estaciones y las vías, que es de titularidad pública, administrador de infraestructuras ferroviarias, y Renfe Operadora es una empresa que, bueno, tenía los trenes. Ahora, recientemente, pues se acaba de abrir el mercado de la alta velocidad y, bueno, pues ya hay otros jugadores. Pero el Estado español, pues sigue conservando la propiedad de estaciones y vías y, pues tiene una empresa, Renfe, que no calca, al contrario, está siendo fortalecida. Aquí no, aquí se concesionó todo. La concesión, pues, es una forma de prestación de los servicios públicos mediante los cuales el Estado, o sea, sus funciones que él tiene que hacer, pues se las delega a un particular. La propia ley reglamentaria del servicio ferroviario establece que pues se otorgarán concesiones que serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación y en los periódicos oficiales. Son por 50 años, renovables por otros 50. O sea, pues aquí está, la verdad es que es bastante amplio el tiempo desde nuestro punto de vista, porque además, pues lo que se concesionó, pues, o sea, no se han concesionado construcción de nuevos tramos, como fue el caso de los tramos de las autopistas que se construyeron en la época de Carlos Salinas, sino pues prácticamente era la infraestructura que ya estaba. Sí, se han comprado locomotoras, equipos de arrastre nuevos, pero por los vagones y de carga y lo que se ha usado, pues es lo que existía todavía desde Ferronales. La aparente limitación a la porque decía que solamente las empresas concesionarias podían estar participadas hasta el 49% por extranjeros, pero la propia ley reglamentaria del servicio ferroviario abre la puerta a que se pueda superar este umbral mediante una autorización de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, que bueno, visto lo visto, ahorita casi todas las empresas ferroviarias, las tres principales son extranjeras, pues visto lo visto, nada más era un requisito. Para privatizar ferrocarriles se divide en 3 sistemas troncales y algunas vías cortas. ¿Por qué? Porque se quería evitar que pasara lo que pasó con la Telefónica, que de pasar a ser un monopolio público fue un monopolio privado. Los 3 sistemas troncales fueron Ferrocarril del Noreste, el Ferrocarril del Pacífico Norte y el del Sureste. Y en el centro del país se constituye la terminal ferroviaria y Ferrocarril del Valle de México como una terminal de intercambio. Así como, bueno, varias
les decía yo, líneas cortas. En el caso de los ferrocarriles del noreste, este fue adquirido por Transportación Marítima Mexicana y Kansas City Southern, que pues bueno, finalmente Kansas City terminó comprándolo todo con el tiempo. Ferrocarril del Pacífico Norte, pues desde Grupo México, asociados con ICA y Union Pacific, pues Grupo México sigue conservando la propiedad. Y Kansas City se hizo con el Ferrocarril del Sureste, aunque originalmente se le vendió a Grupo Acelero del Norte, en asociación con Peñoles y el Illinois Central. El acceso a la zona metropolitana, Valle de México, cuenta con un acceso neutral y una compañía terminal, Ferrocarril Terminal del Valle de México, que es propiedad de todos los concesionarios. Entonces, la verdad es que pues la privatización, dejamos un monopolio público que tenía servicio de transporte y de carga a monopolios regionales privados, en su mayoría extranjeros, que solamente se dedican a la carga. Incluso hubo una reforma en el sexenio pasado a la ley del transporte reglamentaria del servicio ferroviario, porque como no había competencia, pues se tuvieron que modificar ciertos derechos de paso y arrastre para que pudiera haber competencia entre concesionarios y se creó la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, porque también pues había una falta de regulación. Entonces, pues es un proceso que, bueno, pues si bien se implementó, si bien, o sea, también nosotros entendemos que parte de la privatización pues fue porque ya era insostenible la empresa. De hecho, el ferrocarril tenía más jubilados que personal en activo. De hecho, el dinero de las privatizaciones sirvió para un fideicomiso para pagar las jubilaciones de los ferrocarrileros, pero pues a lo mejor se pudo haber hecho pues, con un poquito mejor, ¿verdad? Pues bueno, hasta aquí sería nuestra participación, pues estamos abiertos a preguntas y respuestas. Entonces, pues bueno, muchísimas